¿Qué tal, jóvenes? Hoy hablaremos acerca de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son la representación gráfica de una reacción química, es decir, la forma en que interactúan dos o más compuestos químicos para producir otros. En esta clase nosotros hablaremos acerca de cómo son las ecuaciones químicas, acerca de su simbología. También hablaremos un poco acerca de los compuestos químicos que la pueden formar, de los reactivos, de los productos, de los coeficientes y otros aspectos que se pueden observar dentro de ella. Esperamos que esta clase sea de mucha utilidad para ustedes. Recordemos que las reacciones químicas son procesos donde una o más sustancias se transforman en otras, con características nuevas, debido a la interacción, ya sea con otra sustancia o con alguna forma de energía. Los científicos representan las reacciones químicas de forma visual y escrita, a través de las ecuaciones químicas, las cuales nos explican todo el proceso realizado en una reacción química. A continuación, explicaremos la simbología utilizada en las ecuaciones químicas. La flecha, que apunta a la derecha, significa que se forma o se produce. También nos indica que es una reacción irreversible. Esto quiere decir que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas no pueden regresar a su estado original. Un ejemplo de una reacción irreversible es la madera. Cuando ésta se quema, se convierte en ceniza. Y esta es una reacción irreversible, ya que la ceniza no puede convertirse nuevamente en madera. La flecha que apunta a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo indica que esta es una reacción reversible, lo que significa que después de haber ocurrido la reacción química, las sustancias formadas pueden volver a su estado original. Por un ejemplo, tenemos el gas hidrógeno y el gas oxígeno, y estos forman agua en estado líquido. Ahora, cuando el agua se le aplica una carga eléctrica, se desprenden sus gases originales, es decir, hidrógeno y oxígeno, a través de un proceso conocido como electrólisis. Otros símbolos importantes son la flecha apuntando hacia arriba. Esta indica que se desprende gas en forma de vapor. Es decir, que la reacción va a desprender un gas. Ahora también, la flecha apuntando hacia abajo significa que se forma un sólido que se precipita. Esto quiere decir que se va hacia el fondo del recipiente. Ahora hablaremos de los estados de agregación de las sustancias. Estas se representan con letras entre paréntesis, siendo las siguientes. S se utiliza para denotar el estado sólido. L se utiliza para representar el estado líquido. Y G para representar el estado gaseoso. También tenemos las letras AC o AQ dentro del paréntesis, las cuales indican que es una disolución acuosa, lo que significa que el compuesto se encuentra diluido en agua. Otros símbolos importantes son el signo más. El signo más significa reacciona con o también significa más. También tenemos el triángulo, que significa calor, ya sea desprendido o aplicado. Esto refiere a que dentro de la reacción se va a tener energía en forma de calor, ya sea por medio de radiación, convección o alguna otra forma. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en una ecuación química es identificar sus partes. Tenemos que entender que todo lo que se encuentra antes de la flecha se le conoce con el nombre de reactivos, ya que son aquellas sustancias que van a reaccionar. Y después de la flecha vamos a encontrar los que conocemos como productos, porque son el resultado de la reacción. Nos podemos dar cuenta
de que existen algunos números muy especiales que se encuentran ubicados a lo largo de nuestra ecuación química. Estos números tienen un nombre. Los números grandes reciben el nombre de coeficientes, y estos nos indican la cantidad de moléculas. Ahora, los números pequeños que vemos aquí, vamos a conocerlos con el nombre de subíndices. Y estos indican la cantidad de átomos de un elemento. Ahora que tenemos nuestra ecuación, vamos a identificar y leerla correctamente. Es muy importante aprender a leer correctamente una ecuación química, debido a que si logramos interpretarla correctamente, también podremos realizar cálculos posteriores con ella. Tenemos que entender que estos números grandes que estamos señalando nos indican la cantidad de moléculas. Aquí no hay un número, no lo vemos, pero debería ir un número 1, que se va a interpretar como un 1 imaginario. En este caso, este 1 nunca se va a escribir. Nosotros lo marcamos en este momento, pero no es necesario escribirlo. Así que podemos leer claramente la siguiente ecuación. 2 moléculas de hidrógeno atmosférico en estado gaseoso reaccionan. Este signo más significa reaccionan o significa más. Reaccionan con una molécula de oxígeno atmosférico en estado gaseoso y producen 2 moléculas de agua en estado líquido. Volvemos a leerlo. 2 moléculas de hidrógeno atmosférico en estado gaseoso más, o si le queremos decir reacciona, más el oxígeno atmosférico en estado gaseoso produce 2 moléculas de agua en estado líquido. Ahora vamos a explicar otra nueva ecuación. Recordemos que primero tenemos que identificar cada uno de los aspectos de nuestra ecuación química. Primero, en la parte de acá están identificados los signos de nuestra ecuación. Luego tenemos también los estados de agregación de la materia. Están marcados con azul. AC significa disolución acuosa y S significa sólido. Ya hemos visto que también existe el estado gaseoso y el estado líquido dentro de una reacción. Y así que vamos a leer correctamente. Antes de poder leer una ecuación química, tenemos que hacer lo siguiente: aprender nomenclatura química. Si no sabemos principios de nomenclatura química, leer una ecuación química va a ser como intentar leer un jeroglífico egipcio sin entender nada del idioma. Así que primero tenemos que repasar lo que ya sabemos acerca de nomenclatura química. Y esto dice así: este compuesto se llama cloruro de sodio. Este compuesto va a recibir el nombre de nitrato de plata. Es un compuesto ternario. Este compuesto es cloruro de plata. Es un compuesto binario, una sal. Y aquí tenemos nitrato de sodio, que también es un compuesto ternario. Así que ahora que sabemos sus nombres, cloruro de sodio, nitrato de plata, cloruro
de plata y nitrato de sodio. Vamos a leerlo correctamente. Aquí dice: una molécula de cloruro de sodio en disolución acuosa reacciona con una molécula de nitrato de plata en disolución acuosa y produce una molécula de cloruro de plata en estado sólido. Y aquí hay una flecha, y ya sabemos qué significa. La flecha hacia abajo significa que se precipita. Entonces podemos decir aquí: cloruro produce una molécula de cloruro de plata en estado sólido que se precipita hacia el fondo de nuestro recipiente, más una molécula de nitrato de sodio en disolución acuosa. Así es como se lee esta ecuación química. Lo primero que vamos a hacer en esta nueva ecuación es seguir nuestras reglas. Vamos a identificar cada uno de los compuestos que la conforman y vamos a utilizar las normas de nomenclatura para poder nombrarlos. Aquí tenemos magnesio y aparece en paréntesis su estado de agregación, es decir, una S, que significa estado sólido. Luego tenemos dos moléculas de ácido clorhídrico en estado de disolución acuosa, es AC, quiere decir que está disuelto en agua. Luego tenemos acá cloruro de magnesio, que también está en disolución acuosa, es decir, disuelto en agua. Y por último tenemos hidrógeno, pero con un 2, se le conoce como hidrógeno atmosférico, y este está en estado gaseoso. Luego observaremos nuestros signos. Aquí dice más o reacciona, aquí dice produce, pero aquí hay un símbolo importante que debemos tomar en cuenta: este triángulo. Este triángulo implica calor. Si el triángulo se encuentra sobre la flecha, indica que para que esta reacción se realice se debe aplicar calor. Significa que estos dos compuestos, para que se unan o para que reaccionen, necesitamos aplicarles calor. Si el triángulo estuviera fuera de esta flecha, quiere decir que se desprende energía o calor. En este caso, si estuviese de este lado, quiere decir que es una reacción exotérmica. Y si estuviese de este lado, sería una reacción endotérmica. Ahora que ya sabemos nuestros símbolos, hay uno más que debemos repasar. Es la flecha hacia arriba, que tiene el hidrógeno atmosférico. La flecha hacia arriba nos dice que se desprende en forma de gas. Esto es lo que significa esta flecha hacia arriba. Entonces el hidrógeno atmosférico en estado gaseoso se va a desprender, es decir, se va a evaporar o se va a ir en el aire. Ahora que ya sabemos esto, leeremos correctamente nuestra ecuación y dice así: una molécula de magnesio en estado sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa. Aplicando calor, produce una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa más una molécula de hidrógeno atmosférico en estado gaseoso que se desprende en forma de gas. Y así es como leeremos esta ecuación química. Esperamos que esta información haya sido de ayuda para ustedes para realizar los cálculos de masas dentro de las ecuaciones químicas. Nos vemos en una próxima oportunidad.